¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a Dios, aquí estamos. Y qué bendición es estudiar la palabra de Dios. De verdad que yo me maravillo, me gozo, disfruto preparando las enseñanzas que Dios en su amor concibió. Y que ahí están en la palabra, es cosa de darse el tiempo, de darse la oportunidad y pedirle a Dios, claro, la gracia para poder ver, entender, creer y vivir lo que nos deja entender. El día de hoy vamos a continuar con esta segunda parte de fe en el fondo del corazón, hemos titulado esta enseñanza, y realmente hay una enseñanza muy profunda con esto que empezamos a ver hace 8 días de la gracia. La gracia lo es todo en la vida del creyente. Sin gracia no hay creyente, no hay salvación. La gracia lo es todo. Y bueno, pues ya vimos hace 8 días la primera parte, hoy vamos a continuar, pero vamos a hacer una oración para que pedirle a Dios que prepare nuestro corazón. Es lo único que le falta a este mensaje, que Dios pueda tocar, preparar y cambiar a su entera voluntad este corazón. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Señor y Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios, por esta enseñanza. Nos gozamos con saber que has preparado, una bendición en este mensaje. Sabemos que cada libro de tu palabra tiene distintas capas y que tanto cuanto queramos profundizar en nuestra relación contigo, tú estás dispuesto a dejarnos ver lo que quisiste decir para podernos relacionar contigo. Gracias, Dios, por esta enseñanza de la gracia, sin la cual nada somos. Bendito Dios, te pedimos tu gracia para que tu Espíritu nos pueda hacer entender y mover este corazón tan duro para hacer tu voluntad. Padre nuestro, en el nombre y por los méritos de Jesucristo en la cruz, te lo pedimos, para gloria tuya, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues como dejamos a Jonás en el vientre del pez, los invito a abrir sus Biblias. Vamos a volver a leer este capítulo 2, versículos del 1 al 10. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez, y vomitó a Jonás en tierra. Wow.
Wow, cuando uno lee este pasaje, poniendo atención, qué bendición. Y como dice el primer versículo, esta es la oración de Jonás desde dentro del pez. Yo digo que es la oración más profunda que he escuchado. Desde el centro de su problema, clamó a Dios y Dios lo escuchó. Y Jonás dice en los versículos 8 y 9, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. este capítulo en particular, ya decíamos hace 8 días, si no lo ha escuchado, escúchelo, ahí están, para que lo pueda ver. Y este capítulo, ya decíamos, el capítulo 2 en particular, trata de la gracia de Dios. Y vamos a hacerle 3 preguntas al capítulo. Hace 8 días mencionábamos que número 1 es ¿qué es la gracia? Y ya lo explicamos. Número 2, o segundo pregunta, ¿cómo se recibe la gracia de Dios? Y tercero y último, ¿cómo sé yo que he recibido la gracia de Dios? O sea, al final tú te puedes hacer un autotest y saber si estás viviendo en esa gracia o si estás fuera de ella. Bueno, vimos el primero de los 3 puntos, que es la gracia de Dios, ¿verdad? Sí. Y vimos que gracia es el favor de alguien que no está obligado a darlo en beneficio de otro alguien que no lo merece. Híjole, cómo me encantaría quedar grabado en tu corazón, no en tu cabeza, ahí se olvida todo, en el corazón, lo que es la gracia. El favor de alguien que no está obligado a darlo en beneficio de alguien que no lo merece. Hasta que tú no entiendes. Digo, claro, aquí pueden ver una bola de acepciones. No faltará gente que diga, no, yo sí lo merezco. El que está a mi lado, no, pero yo sí. Bueno, ahí hay un problema muy fuerte en el corazón, ¿verdad? Sí. Hasta que tú no entiendes el evangelio de la gracia, no puedes decir que eres salvo. Ojo, oído. Hasta que tú no entiendes el evangelio de la gracia, no puedes afirmar que seas salvo. Por eso tenemos que decir lo que Jonás dice en el versículo 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Ese más aún no es por sus méritos propios de Jonás, porque no falta que lo querramos entender así, ¿verdad? Esta expresión es muy importante. Hay un más aún en el corazón de cualquiera que entiende verdaderamente la gracia. ¿Estaba yo en esta condición, viviendo de tal manera? Más aún, Dios me fue a buscar. Y sin embargo, Dios me atendió. Ahora, la frase, sin embargo, da en el corazón del Evangelio de la gracia. Yo estaba en esta condición, vivía desterrado de su presencia, viviendo para mí mismo en mi egoísmo. Viví una vida así.
sin embargo, tú me buscaste. Y sin embargo, tú me amaste. La doctrina de la gracia es que aunque estés en esa condición, perdido, Dios te recibe. No por, y ya lo explicábamos muy claro, no por lo que hay en tu corazón, sino por lo que hay en su corazón. Sí. Él es el Dios de gracia. Ahora, número 2, ¿cómo se recibe la gracia? Acabamos de decir que la gracia no es algo que tú te puedas ganar, ¿verdad? Acabamos de explicarlo, y la gracia es algo inmerecido, es algo que recibes. ¿Y sabes por qué es tan importante que entiendas la gracia? Porque la Biblia, que es verdad, dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea, la fe es algo que Dios me concede, que yo no merezco. Cuando Dios permite que cualquier incrédulo escuche el Evangelio, en ese momento está con la charola de la gracia diciendo, a ver, ¿quién dijo yo? Y muchos dirán, no, yo soy una maravilla, yo no necesito, yo soy la octava maravilla y voy para la séptima. Sin embargo, aquel que se reconoce pecador y ve en Dios ese Dios de amor, proveyendo su salvación, y le cree, en ese momento a esa persona, aunque esté rodeado de una bola de incrédulos, si esa persona aceptó la propuesta de Dios, esa persona recibe la gracia de la fe. Claro, se tendrá que ver que creyó. Pero no te preocupes, no se trata de simular. Es una respuesta natural del verdadero creyente el cambio en su vida. Por eso es importante entender la gracia. Que entendamos este concepto de la eternidad. ¿Dónde vamos a abrir los ojos en la eternidad? Bueno, pues depende de que entendamos esto. Y hasta un niño pequeño lo puede entender. Cuando al niño se le explica el librito sin palabras, ese de 5 colores, y tú le vas explicando que Dios te ama, que tu pecado te separó de Dios. Las 5 verdades, finalmente, si ese niño cree, no necesita ser un intelectual o intelectualoide, diría yo. ¿Cuánta gente persigue el conocimiento y no se dan cuenta que se vuelven más vanos? Porque hay una maldición para el que persigue el conocimiento. Dios lo que quiere es que le creas, no que sepas mucho. Cuando tú le crees a Dios, en ese momento te cae el 20 de entender la gracia. Ahora, ¿cómo se recibe esa gracia? Bueno, punto número 2, la manera de recibir la gracia es echar de nueva cuenta un vistazo a las dos partes de la ecuación, a las dos verdades fundamentales. Entender por la gracia del Espíritu que por un lado la gracia, ya decíamos, no es algo que tú te mereces.
Por eso debe quedar muy claro esto. Porque yo en mi corazón puedo hasta repetirlo, memorizarlo, pero creer que sí lo merezco. ¿Captas la trampa? Sí. Entonces, realmente yo debo creer con el corazón que no merezco la gracia de Dios. Y que tampoco, por otro lado, es algo que Dios esté obligado a darme. Por eso yo de broma les digo, tráete la hojita amarilla del contrato, ¿no? Donde Dios prometió proveerte de todo. Si la tienes, ¿verdad? No, si no, ya estás condenado. ¿Está claro? Sí. Y no existe esa hojita. Quizás nada más en tu imaginación. Pero Dios no está obligado a darnos nada. Así que la gracia se recibe cuando tú entiendes, cuando tú dices, yo no me merezco el perdón de Dios. Eso es por un lado, pero eso estaría incompleto. Yo no me merezco el perdón de Dios, pero Dios me lo está ofreciendo. ¿Captas? Sí. Las dos son necesarias. No, porque si yo caigo en la cuenta de que no me merezco el perdón de Dios, voy a andar como pena, alma en pena, dicen, ¿no? Ahí Sí. vagando, ay, pobrecito de mí, ¿no? Así hay gente, claro. Pero son las dos partes y las dos van juntas. Yo no lo merezco, pero Dios me lo está ofreciendo. ¿Cómo lo voy a despreciar? Yo no me merezco ir al cielo, me queda claro. Yo me merezco que mis pecados sean castigados. Y no me ha creado ningún trauma. Simplemente el Espíritu me convenció de que soy pecador. La Biblia es muy clara. Solo hay dos lugares: el cielo y el infierno. Claro, en el mundo puedes haber escuchado una bola de necedades. Está lleno de necedades el mundo. Hazme favor que la Santa Muerte. Puras necedades. Pero sigue creyendo en el mundo. Y vas a ser confundido. El Evangelio, la palabra de Dios, es muy clara. Un cielo y un infierno. Y todos merecemos el infierno. Todos. Y en el momento, sí, obvio, el infierno es el lugar donde los pecados se castigan eternamente. Sí, porque no puedes decir, bueno, pues paso una temporadita ahí y ya luego me voy. No, olvídate, no es así. El que entra al infierno no sale eternamente del castigo. En el momento en el que tú te salvas, es cuando tú dices, yo me merezco esto, un infierno. He ofendido a Dios. Pero por gracia de Dios, Dios me está ofreciendo el perdón de mis pecados. Si yo acepto lo que Cristo hizo por mí en la cruz. ¿Recuerdas cuando Pablo le dijo a los colosenses, el día que entendisteis el Evangelio de la gracia, el día que entendiste la gracia, ese día fue el día que el Evangelio comenzó a dar fruto en vosotros. Cuando yo veo gente que se dice creyente y no veo fruto, dudo de su salvación. Porque estoy juzgando con la palabra. Y claro, si tú te ofendes, pues es como el que va al médico, el médico para decirle la realidad de su situación, le manda estudios
¿no? Va, se aplica a los estudios y los estudios salen negativos. Bueno, negativos de cosas buenas. Y aquel se enoja, patalea, berrinchea, ¿no? ¿Verdad? Deberá decir, bueno, pues qué bueno que fue a tiempo, ¿no? Sí. Porque todavía me puede mandar algunos medicamentos, doctor. Sí, claro. Qué bueno que detectamos a tiempo esta enfermedad antes de que se vaya al agujero. Entonces, esa es la gracia. El que yo, aunque veo que me merezco un infierno, Dios me ofrece el cielo si acepto la salvación que Él me ofrece como Él la establece. El día que tú entiendes la gracia, es el día que entiendes lo poco que la mereces y entiendes la altura de la misericordia de Dios. Mira, hay 3 tipos de personas en el mundo. Número 1, yo diría de corazones en el mundo. Número 1, hay personas que tienen una visión tan baja, ojo, una visión tan baja de su propio pecado, que no pueden captar la gracia. Tienen una visión tan baja de su pecado que realmente no creen que son tan malos. Sobre todo cuando hay gente que en su corazón piensa, no, si es que hay peores, ¿no? Entonces, si a mi juicio, que tú no eres juez, el observar que hay otros que según tú son peores, te engaña haciéndote creer que tú no eres tan malo, es un juicio erróneo, porque el que te juzga se llama Dios, no tú. Entonces, hay personas así. Realmente, desde el fondo del corazón, no creen ser tan malos. ¿Estaré hablando de alguien así aquí? ¿No les gusta que les digan que son fracasados espirituales? ¿No les gusta el resultado del análisis de laboratorio espiritual? ¿No les gusta que les hablen de castigo? Menos de castigo eterno. Y creen que muchos de estos sermones son demasiado puritanos. Fuego y azufre, ¿no? Dicen, no, francamente yo creo que estoy bien con Dios. Me merezco que me contesten mis oraciones. Me merezco que eventualmente yo me vaya al cielo. No he sido tan malo. Son como una persona pobre que se cree rica, ¿no? Así que cuando viene otra persona y les ofrece el regalo de la salvación, ellos, no, yo no lo necesito. Y se quedan pobres, porque creen que son ricos. Bueno, el segundo caso, la segunda categoría, está totalmente en el extremo opuesto, porque ellos sí se saben fracasados espiritualmente, saben que han pecado, les queda clarísimo, pero tienen una visión muy pobre de la misericordia de Dios.
¿No creen que la misericordia de Dios sea lo suficientemente poderosa para sacarlos del desastre? ¿No creen que sea suficiente para lidiar con el relajo que son ellos? Así que tampoco, por esa razón, tampoco reciben la gracia de Dios. No, para mí ya no hay esperanza. Y quieren aferrarse, fíjate por consecuencia que hace esta gente. Quieren aferrarse a una religión de esfuerzo propio. ¿Sí? Por eso se quedan diciendo, la gracia de Dios no es lo suficientemente poderosa para lidiar con el desastre que yo soy. No. Y por último, están las personas que no solo ven su propia maldad, que cuando se les habla de su pecado no voltean a ver a otro, ¿verdad? Como excusa, sino se concentran en que sí son pecadores. Como dijera Jesús, ¿a ti qué? Te estoy hablando a ti. Es personal. No voltees para otro lado. La persona que entiende su propia maldad, su pecado, su necesidad de Dios y de perdón, se saben fracasados espirituales, pero al mismo tiempo, ojo, al mismo tiempo ven las alturas del amor y de la gracia de Dios para darnos por gracia su perdón. ¿Captas? Es creer que tu enfermedad es grave, pero la medicina es superior. ¿Estamos? Ven el poder de su misericordia. Es como mirar al mundo a través de dos ojos. No, pues ¿de qué forma lo haces? Bueno, déjame explicarte. No sé si tú sabías, cuando nada más ves con un ojo, si te tapas uno y nada más ves con el otro, no tienes percepción de la profundidad. ¿Sí? Es al igual que cuando oyes con un solo oído, pues oirás el sonido, pero no puedes ubicar de dónde sale ese sonido. ¿Estamos? Sí. Entonces, cuando tú ves con un solo ojo, no puedes ver en tercera dimensión, para que me entiendas, ¿no? Pero si miras con los dos ojos, a veces lo damos por hecho y no meditamos siquiera en esta bendición de lo que Dios creó. Cuando miras con tus dos ojos, tienes una visión completa de profundidad. Ves en 3D, ¿no? Bueno, a través de estas dos verdades, de estas dos cosas, la altura de la misericordia de Dios y la profundidad de mi pecado, cuando tú logras ver esto, es a través de la gracia del Espíritu Santo. Y en ese momento, si tú lo crees, si tú lo apropias como se debe recibir, tú eres cambiado por el poder de Dios.
tú recibes esa gracia. Tú eres cambiado por la visión de estas dos cosas. La profundidad de mi pecado, pero la altura y la bendición de la misericordia de Dios. Ahora Jonás está diciendo eso. Es la manera como tú te vuelves cristiano. ¿Sí? Ver esas dos cosas es cuando las aceptas y las apropias en verdad. Cuando mi pastor me testificó, yo tenía por ahí de 30 años de edad, y me empezó a hablar con la Biblia de que yo había pecado. Y yo no pude decir que no. Me mostró cómo mis pecados me tenían condenado al infierno. Incluso mi conciencia lo apoyaba. Internamente yo escuchaba, sí, cierto. Hay gente que no le ayuda a su conciencia, porque la tienen tan apagada por tanto pecado, que no logran escuchar la conciencia que está de parte de Dios. Él la puso. Y luego cuando me dijo, pero Jesús, más Jesús, y sin embargo Jesús fue a la cruz por tus pecados, a pagar tu cuenta. Y en el momento en que ves esas dos verdades, y es por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te abre los ojos del entendimiento y tú dices, necesito un Salvador. Esto no pasa en todos los que escuchan. Ojo, tú puedes escuchar y dormirte allá atrás, pero eso no tiene que ver. Se trata de apropiar cuando lo escuchas. Entonces, es el trabajo del Espíritu Santo el que se encarga de traerte, de que escuches, pero tú decides si aceptas o no. Y cuando el que escucha se voltea con Dios y Señor Jesús, acepto lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Muchas veces esto son oraciones que arranca el Espíritu Santo del corazón. Yo recuerdo ese día, hace una bola de años, y no se me olvida ese día, porque yo ese día salí cambiado. Haz de cuenta que yo entré doblado, como jorobado, cargando mis broncas. Y tremendo, porque salí con una sonrisa que no se me quitaba. Esa gracia es dada al que le cree a Dios. Hay gente que, claro, no ubica el momento justo en que hace esa oración. Pero créeme que en realidad lo importante es cuando esa persona cruza esa línea de fe. Cuando ve estas dos situaciones, de lo grave de su pecado y de la grandeza del amor de Dios en su misericordia, y las cree,
En ese momento se da el milagro de la salvación. Cuando uno ve que apropian esto, usualmente es o porque tenían una idea de su pecado, pero no tenían idea de la gracia de Dios. Algunos pensaban que tenían que ganársela, ¿verdad? Te digo que eso es lo que enseña este mundo, que es contrario a Dios. O tenían alguna idea sobre la gracia de Dios y el amor de Jesús, pero no habían visto su propia pecaminosidad. Se creían no tan malos, ¿verdad? No veían que realmente todos necesitamos un Salvador. Todos. Mucha gente ha sido invitada, mucha gente ha venido y algunos se van. No, pues esto está buenísimo para mi compadre, él sí que es pecador. Esa persona no entendió nada, y está desechando la gracia de Dios. Todos los seres humanos, todos necesitamos un Salvador. Punto. Cuando las dos verdades se juntan, es como cuando juntas dos elementos químicos, ¿no? Hay una reacción, ¿verdad? Sí. Sí, pero en este caso se llama nuevo nacimiento. Se llama regeneración. Se llama entender la gracia de Dios. Esa es la manera como tú crees, no como uno quiera creer. Y una vez que entras en la fe, de esta manera, cuando apropias lo que Cristo hizo por ti, esa es la manera en la que tú vas a crecer. Así es como Jonás creció. Se estaba recordando a sí mismo estas dos cosas, ambas dos cosas. Eso es lo que él recordó ahí en el vientre del pez. Y cuanto más profundo experimentaba él su propio pecado, más profundamente apreciaba la gracia de Dios. Mira, lo que hizo Jonás para ayudarse a recordar y crecer en el conocimiento de su propio corazón, de su propio pecado. Hay gente que piensa como cuando Jesús le puso el ejemplo a ese fariseo, ¿verdad? Que cuando la mujer le estaba rociando los pies con sus lágrimas y enjugando con sus cabellos, el tipo pensaba, ay, si este supiera la clase de mujer pecadora que lo está tocando, sería profeta. Él estaba diciendo, yo no soy tan pecador como esa mujer. Y por esa creencia, él no pudo recibir esa gracia. ¿Captas el engaño que es creer que no eres tan peor como otros? Que te voltees a ver a otros cuando Dios te llama pecador. A ti. Esta mujer, ¿tú crees que le importaba que el fariseo lo que pensara? Ella sí se sabía pecadora, pero estaba reconociendo la gracia en Jesús.
Por eso lo que hacía ahora. ¿Estamos? Sí. Ahí ves en ella los dos elementos, pero no en él. ¿Ya entendiste? Jonás se puso a meditar en lo grave de su pecado. Cuando tú achicas tu pecado, dejas de ver a Dios y su misericordia. Por eso dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia, ¿qué dice? Misericordia abandona. Su misericordia abandona. Y entonces tú puedes vivir dentro de tu ballena, puras broncas. Pero tú has dejado de ver estas dos verdades, que pesan las dos. No puedes minimizarlas. El que Jonás recordara que su pecado era grave y por lo tanto valoró la gracia de Dios, que tuvo misericordia aún de él, le permitió hallar gracia nuevamente ante los ojos de Dios. Pero tú nunca vas a apreciar el regalo de la salvación si tú no aprendes a analizar tu propio pecado. Minimízalo y te alejas de Dios. Su misericordia abandonas. Pero recapacita en lo que es tu ofensa a Dios y deberás apreciar su gracia. Vamos a leer nuevamente los versículos 8 y 9. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Te das cuenta lo que decíamos hace 8 días? Que la persona que aprecia su gracia se vuelve agradecido. Sí. Y cuando yo veo ingratos, ¿qué veo? Gente que no aprecia su gracia. Incrédulos. ¿Captas? Sí. Aquí que se quejaba de que lo habían despertado, ¿verdad? ¡Ay! Es domingo. Ahora dice, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Ese sí está agradecido. Y se nota. No puede ser un agradecido de la secreta, ¿eh? Eso es una hipocresía. Y aquí, ¿cómo revela este versículo? Dice, los que siguen ídolos vanos se olvidan del amor de Dios. Si tú quieres ver la profundidad de tu pecaminosidad, que te va a hacer crecer en gratitud, que no solo digas, pues sí, ya sé que soy un pecador igual que tantos. Nadie se puede sentir pecador en lo general, en bola. ¿Estamos? Sí. En cambio, cuando tú ves tus ídolos particulares que tienes en tu vida, cosas que están ahí en tu vida que no le agradan a Dios, que están perfectamente tipificadas en la Biblia como pecado, cosas que tú pones en tu vida más importantes que Dios.
Eso está bloqueando la gracia de Dios en tu vida. Y ahora dime que no es importante la gracia de Dios. ¿Eh? Te acabo de decir que la gracia lo es todo. Por eso Pablo decía, bástame tu gracia, Señor. Y vaya que es cierto. Lo único que necesitamos en la vida es la gracia de Dios. Nada más. ¿Y la desprecias? ¿A qué sabio? Cuando tú pones cosas en tu vida que son más importantes que Dios para ti, tú estás despreciando la gracia de Dios. No importa lo que sea y cómo lo justifiques, no importa. Te van a dejar sin gracia. Y entonces sí seremos unos desgraciados. Pero es entonces cuando Dios te muestra tu ídolo, que tú tienes que aplastarlo. Si te tardas, te endureces. Y no podrás cuando quieras. Porque no tendrás gracia. ¡Wow! ¡Wow! En el momento que Dios te deja ver tu ídolo, tienes que aplastarlo, deshacerlo. Porque ese ídolo está deteniendo la gracia de Dios en tu vida. ¡Wow! Mira, déjame darte un par de ejemplos. El ídolo más importante que tenemos que aplastar continuamente, porque vuelve a salir y vuelve a salir como mala hierba, es nuestra justicia propia. ¿Sí? El pensar que yo he hecho algo. No, pero Dios me debe el vuelto. No, en serio, Y no hay que ir tan lejos para ver gente así. ¿Qué es la justicia propia? Bueno, pues es sentir que Dios está obligado contigo. Que tú puedes escuchar el Evangelio y decir, no, bueno, pero a mí Dios me tiene que amar, me tiene que proveer, me tiene que ayudar. ¿Te tiene? ¿No decíamos que no está obligado a darte? Mientras tú creas que Dios te debe algo, que Dios está en deuda contigo, no has entendido la doctrina de la gracia. ¿Sí? Dios no es deudor de nadie. De nadie. Hay muchas maneras sutiles para que nos sintamos así. Algunos dicen, no, pues checa mi historial, ¿no? ¿Seguro? No, es que mi desempeño. ¿De veras? No, es que yo me pongo a barrer toda la casa. Híjole, el diablo, ¿cómo es bueno para sembrar este tipo de ideas? Pero ¿de quién eres creyente, por amor de Dios? No, es que las buenas obras que yo he hecho. Soy un ciudadano recto,
pago mis impuestos, merezco algo de Dios, ¿no? Bueno, por lo menos que escuche mis oraciones y que al final me lleve al cielo. Amigo, pensar así, eso es un ídolo. ¿Eh? Eso es un ídolo. O que yo piense, si Dios es justo, como debiera serlo un profesor, bueno, pues que saque mi promedio, ¿no? Que haga la curva de mi asistencia. No soy narco. Y pues que me dé una ayudadita, ¿no? Eso es un ídolo. Pensar así. Sí. Pensar que tus obras, lo que tú haces, valen algo. Hay una persona por la que estoy orando, pero cuando yo veo cómo platica de sí mismo, veo que confía en sus obras. Ha de sentir que tiene ganado el cielo. ¿Verdad? Sí. Una persona así no puede entender la gracia de Dios. Y solito se margina y se queda fuera del cielo. O otro caso, otro ejemplo. Por ejemplo, si tú crees que tuviste una vida muy dura, ¿no? Que has sufrido mucho. Más que gente bien mala. ¿Eso te hace sentir que Dios te debe algo? Eso es un ídolo. Y mucha gente piensa así. Sí. Bueno, eso nada más refleja lo separado, alejado que está ese corazón de Dios para pensar así. Eso es un ídolo. No puedes experimentar la gracia de Dios pensando así. Porque nunca te va a emocionar. He sido perdonado de todo. No lo merecía, pero me lo dieron. Por eso esas caras y tan solo demuestran la incredulidad y dureza del corazón. Dios no puede consolarte a menos que veas que Dios no le debe nada a nadie. Mas, sin embargo, te ama. Mientras sientas, Él me debe, eso bloquea la gracia de Dios. ¿Me explico? Sí. Y te preguntas, ¿por qué no tengo victoria en algunas áreas de mi vida? Quiero soltar este pecado, pero nada más caigo y vuelvo a caer. Eso se llama falta de gracia. Pídele a Dios que te muestre tus ídolos falsos. Tú puedes ser una persona triste, llena de dudas, quebrantada, consumida por tu propia justicia. Y todavía decir, ¿cómo he sufrido, Dios mío? Mi dolor se merece que me escuches.
qué ignorancia produce el pecado. Y te hace creer, Dios seguramente tiene que hacer algo por mí. Mira lo duro que estoy trabajando haciendo estas cosas, Dios. Me esfuerzo mucho. O aplastas ese ídolo, o el ídolo te aplasta a ti. O perderás la gracia que hay para tu vida. Ningún ídolo falso satisface. Pero ¿cómo roba la gracia, verdad? Nunca un ídolo falso te va a dar lo que solo el Padre Celestial promete. Y esa es la certeza absoluta de su amor y de su cuidado. Hoy, mañana y por los siglos. Aplasta tus ídolos o perderás la gracia que podría ser tuya. Si desprecias la gracia de Dios, acaba siendo uno un desgraciado. Así que lo primero que Jonás hizo fue mirar su idolatría. Estaba pensando en la profundidad de su pecado, deteniéndose a ver la basura que es nuestra naturaleza. Pero contemplarlo únicamente no te va a ayudar con la gracia. Nota cómo Jonás, para ser fortalecido en su fe, la gracia de Dios continuamente. Él menciona el templo. El templo. Esto también es muy importante. Vamos a volver a leer el versículo 4. Entonces dije: desechado soy yo de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Qué es el templo? ¿Por qué lo menciona? Él dice, no, bueno, primero ya vimos que ya vio su pecaminosidad, ¿sí? Sí. No puedes brincarte nada, es ese orden. Él dice, estoy desterrado. Aquí en la panza de este pez, pero miro tu templo. Descendí a los cimientos de los montes, pero aún veré tu santo templo. Jonás sabía algo. Él sabía que la gracia de Dios no era barata. Dios no mira desde el cielo y dice, ay, los ladrones son ladrones, los chismosos son chismosos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ya que entren todos. No, eso no es la gracia. Ojo, no es la gracia. Si tú piensas que la gracia es el que Dios se haga de la vista gorda, nunca serás transformado por ella. Nunca. Jonás mira el templo porque en el templo estaba el arca del pacto. Y sobre el arca del pacto había un mueble que se llamaba el propiciatorio. El propiciatorio era el lugar donde se rociaba la sangre del sacrificio. Era una losa de oro y debajo de ella el arca del pacto, con las tablas de la ley,
de Moisés, los 10 mandamientos. Esa ley que demanda perfección, que ¿quién la tiene? Solo Jesucristo. Y demanda perfección a todo ser humano. ¿Eres humano o extraterrestre? Bueno, no sé. Ojos vemos, dice. Entonces, si eres humano, esa ley te demanda perfección. No buenas cosas, no hacer, no barrer, no, perfección. ¿La tienes? No. Todos nos quedamos cortos, todos, y por mucho. ¿Sí? Es un engaño creer que no eres tan malo. Total engaño. Le compraste al diablo la mentira. Todos sabemos entonces que esa ley nos condena. ¿O acaso amas a Dios con todo tu corazón, como a tus ídolos? Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, todo el tiempo. Y ese es solo el primer mandamiento. ¿Estamos? Sí. ¿Para qué le seguimos? Digo, ¿quiere más? Pero encima, ya decíamos, de esa arca del pacto, sobre el propiciatorio, se rociaba con sangre. Con sangre. No solo había que obedecer abajo, sino había que haber un sacrificio encima. ¿Ahora entiendes? Sí. Jonás, aunque no lo entendía totalmente, que desde el templo Dios nos dará la gracia, a pesar de nuestras fallas, nos da la gracia, porque recibe la sangre de un sustituto inocente. Jonás no solo miró la profundidad de su pecado, sino puso su esperanza en ese sustituto que, aunque no había venido, sabía que había un sacrificio. Él dice, había estado pensando que yo era una buena persona mientras iba para el otro lado, pero ahora sé que mi única esperanza es un sustituto. Ese sacrificio. Él no sabía lo que nosotros sabemos. Jonás era un cuadro de aquel que vendría a pagar por nuestro castigo. Jonás era una imagen de Jesús. Por eso Jesús lo dijo, ¿no? Que la señal que les daría era la señal de Jonás en el vientre del pez, que como estuvo 3 días, así él estuvo 3 días en la panza de la tierra. ¡Wow! Cuando él fue arrojado al océano, un océano de la ira de Dios, dice el pasaje, que el mar se aquietó de su furor, Sí. ¿verdad? Y los marineros, llenos de temor, comenzaron a adorar al Dios verdadero. Bueno, Jesucristo en la cruz fue arrojado a la tormenta de la ira de Dios.
y nosotros fuimos salvos por ese sacrificio. Y si tú y yo nos enojamos cuando vemos a alguien que lastima a quien amamos, ¿cuánto más un Dios santo no puede pasar por alto el pecado? Tiene que ser castigado el pecado. Y Dios nunca se va a hacer de la vista gorda. He aquí un Dios de tal gracia que Él es quien, Él mismo es quien provee la víctima inocente, el sustituto, su propio Hijo, para que el castigo no caiga sobre nosotros y nos condene eternamente, sino que tengamos una opción. Él es quien provee un cuerpo humano para su Hijo, quien se hace hombre y vive una vida perfecta, cumpliendo todas las demandas de la ley, como debiste haber vivido tú y yo. Y como la ley dice, porque la paga del pecado es muerte, Jesús levantó la mano y dijo: Padre, ¿cuánto deben? Pues la paga del pecado es muerte. Y Jesús dijo: yo pago. ¿Sabes cómo recibir la gracia? Tienes que admitir las profundidades de tu pecado, no minimizarlas. Y tienes que confiar en el sustituto Jesucristo como la misericordia hecha persona. Pero ambas cosas juntas. ¿Estamos? Sí. Tercer punto final. ¿Cómo sabemos que la gracia de Dios está en nuestra vida? Dos cosas le suceden a Jonás cuando la gracia de Dios entró a su vida. Externamente, ojo, externamente pierdes toda tu mala actitud hacia las otras personas que según tú eran los problemáticos. Y tú ya dejas de ver a los ninivitas mugrosos, ¿verdad? E internamente tú te conviertes en una persona con gozo y libertad. Jonás dice en el versículo 8: Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Él fue reacio a predicarles, ¿verdad? Pero ahora está diciendo para los adoradores de ídolos, los ninivitas, la gracia es tan suya como mía. Está tan a su disposición igual que a mi disposición. No soy mejor que nadie. Por primera vez esta persona, ¿no?, con todo su orgullo y pedigrí racial, dice: cuando se trata de la gracia de Dios y del regalo del perdón, es para todos, para todos. Mira, el héroe más condecorado,
necesita la gracia de Dios. Tanto como el jefe de un cártel de drogas. A la par. La manera como tú puedes saber que realmente has captado la gracia de Dios es porque tú crees esto. Algunos dicen, no, ¿cómo crees? Yo no puedo creer que ante los ojos de Dios no haya diferencia de un narco conmigo. Que yo, una persona respetable, necesite su gracia como un criminal. Bueno, pues la respuesta es que todavía no has captado la doctrina de la gracia de Dios. Todos estamos condenados. Si tú crees básicamente en una religión de autoesfuerzo, que tú te levantaste espiritualmente, ahí vas como Jonás rumbo a Tarsis, ¿no? En el mismo barco. Y entonces te voltearás con otros que tengan problemas y les dirás, échale ganas, así como yo. Porque tú crees en ti, no en la gracia de Dios. ¿Entiendes la diferencia? Sí. Un verdadero cristiano a una persona quebrantada le dice, mira, lo que Dios hizo en mi vida, así también puede hacerlo en la tuya. ¿Ok? Cuando tú te conviertes, tu superioridad se ha ido. Tu actitud ahora hacia otros te diriges a ellas con esperanza. Si Dios pudo hacer esto en mí, lo puede hacer en ti. Otro rasgo de la gracia de Dios en tu vida es que tu gozo regresa. ¿Captas? Jonás dice, con voz de alabanza pagaré lo que prometí. Su culpa se ha ido, ya no está. Amigo, ¿no ves que hay gozo cuando entiendes la gracia de Dios? Porque Dios lo va a hacer todo. Lo único que necesitas es soltarle el volante. Porque la única persona, ¿se acuerdan de aquello que hablábamos del círculo? ¿No? De entrar en su círculo de las personas, del bullying que le hacen a los niños, de la necesidad que hay de sentirse aceptado. Bueno, la única persona que importa ya me aceptó. ¿Cómo no voy a tener gozo? Ya estoy en su corazón, ya soy parte de su familia, porque la salvación es de Jehová. Él está obrando en tu vida. ¿Para qué? Para que tú ubiques tus ídolos falsos que te están robando tu gracia. Su gracia en tu vida. Me encantaría saber que hayas entendido estos dos conceptos. Primero, lo increíble del amor de Dios, su misericordia. Por eso Dios cargó en él el pecado de todos nosotros.
Y la forma de apreciar esto es cuando tú ves tu propio pecado y que tú no lo mereces, declarándote un pecador para poder aceptar el regalo de la gracia que solo hay en Jesucristo. ¿Alguna duda? Pues vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, bendito Señor y Dios, alabado seas, Padre nuestro. Qué ceguera produce el pecado, Señor. Y qué paciencia y qué amor tuyo para mostrarnos nuestra culpabilidad. Ayúdanos, Señor, a no querer la visión de este mundo, sino a creer en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que nuestro pecado nos arrojó lejos de ti, pero que solamente tu misericordia y tu amor nos pueden regresar a esa relación de gracia que hay en la persona, en el único Cordero que quita nuestro pecado, en el Señor Jesucristo. Ayúdanos, Dios, a ver las cosas como tú las ves, a creerlas y a vivirlas. Sí, Padre, para gloria tuya. Amén. Amén.